Abrí los ojos lentamente. Tenía mucha sed. Eso fue lo primero que noté. Mis labios estaban secos. Esperé un momento mientras mis ojos se enfocaban. Me dolía el cuello y me di cuenta de que estaba sujetado a una silla de metal en medio de un cuarto vacío. Los muros de hormigón estaban manchados y sucios. El suelo bajo mis pies estaba frío. Y un tanto húmedo. Una bombilla iluminaba el cuarto, colgando del techo por una cuerda. La luz me hizo ver la recámara en la que estaba. Una puerta abierta yacía enfrente de mí, pero no podía ver nada más que la oscuridad de un pasillo. Traté de aclarar mi mente, de recordar cómo llegué ahí. No podía recordar nada. Exhalé tratando de hablar, pero me ardía mucho la garganta. Podía escuchar una terrible conmoción a través de las paredes. Gritos y estruendos metálicos se escuchaban a la distancia. Hola. Sentí que mis cuerdas vocales estaban siendo rasgadas por dentro. Aclaré mi garganta escupiendo sangre y lo intenté de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Hola. El pasillo oscuro permaneció silencioso, excepto por los gritos a la distancia. Cerré mi boca y traté de zafarme de mis ataduras, pero la cuerda estaba ajustada con demasiada fuerza. De repente, escuché algo detrás de la puerta, un patrón rápido de pies pequeños. Mis esperanzas crecieron. Pensé que alguien venía a salvarme. Un niño corrió dentro del cuarto vestido con ropa de antaño. A lo largo de su cara había una máscara de paja. Abrí mi boca para hablar, pero ahí fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Entre la máscara, vi que sus ojos no eran los de un ser humano. Eran verdes y amarillentos, casi como los de un cocodrilo. Esto me incomodó bastante, pero lo ignoré. Este niño podía liberarme. Oye, niño. ¿Puedes sacarme de aquí? El niño dio un paso adelante, moviendo la cabeza, pero manteniéndose en silencio. Sacudí mis brazos violentamente contra la silla. Desátame, por favor. El niño me miró detrás de su máscara extraña y se paró directamente frente a mí. Se inclinó y habló. Su voz confirmó que esta cosa definitivamente no era un niño. ¿Hiciste algo malo? Asustado, sacudí la cabeza. No, esto es un error. Yo no hice nada. Los ojos verdes del niño se llenaron de tristeza. Oh, pero sí lo hiciste. Algo pero muy malo. Me sacudía con violencia. No, que no hice nada. Nada que recuerde. Por favor, solo sácame de esta silla. Antes de que pudiera hablar de nuevo, un hombre robusto irrumpió en la habitación. Era grande y muy gordo. Vestía overoles viejos. Su rostro estaba lleno de arrugas y llevaba cicatrices en la mejilla. Sostenía una escopeta en sus brazos. Señor, yo no he hecho nada. Dije, en un tono agudo, mientras él avanzaba hacia nosotros. No debo estar aquí. El hombre me ignoró y, en su lugar, tomó al niño con una mano y lo presionó contra la pared. El niño se quejaba. Cuando su espalda golpeó el concreto, se escuchó como sus pequeños huesos se quebraban. Sin emitir palabra alguna, el sujeto alzó su escopeta con su otra mano, y le disparó al niño. La pared se tiñó de rojo. Gotas escarlata cayendo en el suelo. Mis oídos timbraban por la explosión, y vomité dolorosamente sobre el cuerpo decapitado del niño. La respiración volvió a mis pulmones y ahora grité. ¿Qué demonios le pasa? El hombre ignoró mis gritos. Se agachó y recogió al niño. Se colgó el cadáver ruinoso en su hombro y salió por la puerta. De inmediato, el pasillo se llenó de risas maliciosas, un coro de voces aullando de manera incoherente. Cerré mis ojos, buscando consuelo por lo que acababa de suceder. Luego de unos momentos, la risa desapareció y abrí los ojos con cuidado, sin dar crédito a lo que había visto. Hola. Me sobresalté cuando me di cuenta de que había otro hombre delante de mí. Estaba vestido con una camisa blanca de botones y un pantalón negro. Parecía estar en sus 30s. Sus ojos eran humanos. Pero sin vida, su cabello era marrón y tenía facciones muy huesudas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? El hombre cruzó sus brazos. Así que tú eres el nuevo. Sacudió su cabeza. Ustedes me dan asco. Las preguntas estaban a punto de salir de mis labios, pero él me silenció con un movimiento rápido de su mano. Repasó la lengua por sus dientes. Parece que ya has visto a las monstruosidades que residen aquí, ¿no? Se te nota en los ojos. ¿Dónde estoy? Jadeé sin poder mantener la compostura. ¿Acaso quieren algo de mí? Supongo que te gustaría irte de aquí. Apuesto que te gustaría volver a tu hogar, ¿verdad? Por favor, yo no recuerdo haberles hecho nada, pero de ser así lo siento. El hombre rodó los ojos. Te disculpas, pero tú no me has hecho nada. Esto te lo hiciste a ti mismo.
¿En serio no recuerdas nada? Sacudí mi cabeza. El hombre me miró irritado. ¿No recuerdas esa mañana? Te lo haré fácil. Esa mañana esperaste a que tu esposa se fuera a trabajar. Luego fuiste al cobertizo y te ahorcaste. Estás muerto. Sentí que mi estómago se hundió. Mis ojos se llenaron de niebla y reviví aquel momento. El sonido de la silla al caer, el ardor de la cuerda, la exasperación de mis pulmones hasta que las luces se apagaron. Permanecí en silencio. Soy Marvin. Y soy el segundo al mando aquí. Dirijo el proceso de orientación. Me gusta hacer esto rápido, porque estoy cansado de repetirles el mismo discurso. Ustedes son unos malagradecidos que no aprecian lo fácil que es su vida. Te concederé una pregunta antes de que empiece. Me observó mientras buscaba las palabras correctas. Todo esto era horripilante. ¿Por qué lo había hecho? Entre el frío y el pánico, mi confusión empezó a disiparse lentamente. Había perdido mi trabajo. Sí, ese era el inicio. Había perdido mi trabajo y estaba a punto de perder la casa. Mi esposa era un ángel. Ella no merecía estar en la calle. Y yo traicioné su confianza. A sus espaldas, llevé sus ahorros a un casino en un intento de pagar la hipoteca. Y los perdí también. Estaba tan lleno de vergüenza que decidí tomar la salida del cobarde. Oye, llorón, ¿tienes una pregunta o no? Su voz me regresó a la habitación donde me encontraba y le hice la única pregunta que importaba. ¿Estoy en el infierno? Su voz sonaba muy desinteresada. No. Esto no es el infierno. Eso es un lugar inventado por campesinos de Medio Oriente. Estás en lo que algunas personas llaman la Granja Negra. Y no, yo no le puse ese nombre tan cursi. Aquí es donde, digámosle, Dios envía a los malagradecidos que acabaron con sus propias vidas. Verás, Él no sabe qué hacer con ustedes. Pues a pesar de que tomaron una vida, fue la suya propia. No le hicieron daño a un inocente, pero despreciaron el regalo que pudo ser de otras millones de personas. ¿Entonces Dios creó este lugar? Sí, en algún momento. Pero perdió su interés en él y puso al cerdo a cargo. ¿El cerdo? Pregunté, inseguro de si quería saber la respuesta. Marvin se miraba molesto por mi ignorancia. Sí. El cerdo. Dios puso al cerdo a cargo y se olvidó de su existencia. Y como a Dios francamente ya no le importaba ese lugar, el cerdo decidió crear su propio mundo. Este desastre que ves a tu alrededor es la visión del cerdo. La Granja Negra solía ser mucho mejor. Era un lugar de recuperación espiritual, pero el cerdo cambió el concepto de recuperación a penitencia. Estas personas que ves, los monstruos, son los flagelos que creó para dispersar la penitencia. O a veces, son otras personas como tú que sucumbieron a la locura. No es un lugar bonito, pero no llegaste aquí por tus buenas acciones. No. Este no podía ser mi fin. Esto era ridículo. Esto no podía ser real. Me despertaría pronto y me daría cuenta de que solo estaba teniendo una pesadilla. Eso tenía que ser. Marvin se paró frente a mí y me dio una cachetada suave. Oye, no te me pongas histérico. Aún no he terminado. No tienes que quedarte aquí si no quieres. Estas son tus opciones. Puedes quedarte aquí y pagar por tu imprudencia por el resto de tus días, o puedes alimentar al cerdo. ¿Qué significa eso? No es un truco si te lo preguntas. Es tan literal como suena. Alimentar al cerdo. Si lo haces, existe la posibilidad de que te envíe de regreso a tu vida. ¿O? Serás enviado a un lugar peor que el infierno de Dante. A mí nunca me ha gustado el azar. Pero esas son tus opciones. Si decides quedarte te dejaré ir ahí afuera. Pero déjame asegurarte lo que te espera en este lugar. Bueno, ¿has escuchado del lago Toluca? Tragué con dificultad, haciendo mi mejor esfuerzo por comprender todo. ¿Qué clase de persona no alimentaría al cerdo? Es mejor escoger el chance a un escape que el sufrimiento eterno. Esta pesadilla hacía que mis problemas se vieran insignificantes. Marvin levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. Te dejaré reflexionar un rato. Volveré luego. Quiero alimentar al cerdo. Grité. No quería pasar un segundo más en ese cuarto horrible. Podía escuchar una mujer en el piso de abajo. Sus gritos aumentaban. Era como si algo muy doloroso la estuviera cortando lentamente.
Marvin notó el ruido. Suena muy mal, ¿no? La voz de la mujer se quebraba en su agonía. Por favor, déjame alimentar al cerdo. No quiero estar aquí. Marvin se alejó. Volveré luego. Las reglas dicen que las almas deben reflexionar antes de tomar la decisión. Pues es permanente. Piensa bien sobre tu situación. Y recuerda, tú mismo te hiciste esto. Y así de simple, se había ido. Dejándome en ese cuarto. Las lágrimas cayeron al suelo. La mujer no dejó de gritar por horas. Me perdí en sus gritos y perdí el conocimiento. Mientras soñaba, mi mente revivía aquel lúgubre momento. Mi garganta se contraía mientras suplicaba por aire. La tráquea me ardía como si tuviera vidrio adentro. Mis labios se sentían como papel arrugado. Sentía que mis ojos iban a salir de mi cabeza. Reviví ese recuerdo como 27 veces. Eso fue hasta que sentí un pinchazo afilado en mi pie. Desperté. Grité y traté de moverme, pero mis ataduras me mantuvieron quieto. Miré hacia abajo y sentí un grito escalar por mi garganta. Había una especie de enano mirándome. Se escurría por el suelo como un gusano. Su cabeza calva estaba sucia y llena de costras. Sus ojos no tenían párpados y eran blancos como la luna. Sus dientes estaban clavados en mi pie. Alrededor de su cuello tenía una correa de cadena, que seguí por el piso y hacia la puerta abierta. El otro extremo de la correa era sostenido por un hombre alto y desnudo. Su cuerpo era como el de un anciano. Se había puesto una bolsa de tela mugrienta sobre su cabeza, escondiendo la mayoría de sus rasgos a excepción de unos ojos llenos de rabia. Me observaba en silencio. Le costaba mucho respirar. Sujetaba la correa con una mano. Y con la otra, bueno, creo que ya sabes lo que estaba haciendo. Grité cuando sentí que el hombre pálido me volvió a morder. Basta. Le grité, horrorizado. Traté de patear al hombre. Usé tanta fuerza que la silla se cayó hacia adelante y me caí de cabeza sobre él. Al sujeto con la bolsa se le escapó un gemido, y salió corriendo con su mascota. No podía verlos. Pero escuchaba los pasos del hombre calvo siendo arrastrado desde el cuello. Mi confusión duró poco al sentir que una colonia de hormigas se me subía por los brazos. Estas estaban cubiertas de mi vómito de antes. El olor era repulsivo y la picazón indescriptible. Grité tanto que sentí que me quedaba sin aliento. Grité por horas, pero sentía que nadie venía a ayudarme. Me quedé en el suelo por horas hasta que las hormigas murieron. Imagino que algo en el aire les resultaba tóxico. La calma llegó después de muchas horas. Luego de un tiempo, escuché a alguien más acercarse. Me encontraba en un estado de calma, pero el ruido me sacó de ese trance. Los músculos en mis brazos se habían dormido por haber estado atados tanto tiempo. Traté de despertarlos para recibir a lo que sea que viniera por el corredor. Los pasos se acercaron más y una mujer llegó a la habitación. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró. Me ayudó a enderezar la silla. Pude verla. Su cabello estaba sucio y descuidado. Era una maleza de color castaño, asemejándose a un nido de urracas. Su piel era pálida pero sucia. Estaba vestida en harapos. No pude adivinar cuántos años tenía, pero no me importaba. Su presencia era reconfortante. ¿Sigues pensando? ¿Qué? Dio un paso adelante. ¿Sigues tratando de decidir si vas a alimentar al cerdo o no? Sí, así es. ¿Quién eres? ¿Vienes a torturarme? Alguna vez estuve en donde tú estás ahora, tratando de decidir mi destino. No podía creer que esto era lo que pasaba después de morir. No era lo que me habían enseñado. Probé mis ataduras de nuevo antes de hacer la pregunta. ¿También te? Ya sabes. ¿Eres una persona como yo? ¿No eres una de las creaciones del cerdo? Ella resopló. Puedo entender tu recelo. Sí, también me quité la vida. He estado aquí por un largo tiempo. Pero esa fue mi decisión. Decidí permanecer aquí. Hice una seña con mi cabeza hacia la puerta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es todo esto? Ella exhaló con dificultad. Se inclinó contra la pared. No me gusta describir este lugar. Pues aparte de los monstruos y los gritos, es un lugar lleno de sueños rotos. Caminas por ese pasillo observando otras personas como tú. Personas que en algún momento tuvieron deseos y esperanzas. Ahora, solo les queda la tortura. Y los recuerdos del ayer. La verdad, te tomaría años poder entender este lugar en su totalidad. Años que no tienes. Ahora mismo debes hacer una elección.
quedarte o alimentar al cerdo. Me dicen que la alternativa es peor que aquí, pero no creo que le lleve mucha ventaja. Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no optaste por alimentar al cerdo? Ni siquiera sé lo que eso significa, pero yo haría cualquier cosa para regresar. No me puedo quedar aquí. En verdad no puedo. Sonrió con tristeza, mirándome. Soy una cobarde. Fui una cobarde mientras estaba viva y soy una cobarde en la muerte. Cuando el momento se presentó, decidí quedarme aquí. No sabía qué me esperaba afuera. Se redujo a una simple elección alimentada por mi propio miedo. ¿Qué es el cerdo? ¿Qué te hace? Continué. De repente se escucharon los ruidos de algo pesado arrastrándose. Ella claramente le tenía miedo a lo que fuera que fuese eso y se volteó para irse. ¿Qué hago?, exclamé, sacudiendo mi silla mientras ella se iba de la habitación. Hizo una pausa y lanzó una última mirada sobre su hombro. Y con eso, se fue. Me senté en silencio una vez más. Mi mente daba vueltas. Consideraba mis opciones desesperadamente. Aún no podía entender del todo la situación en la que me encontraba. Era demasiado. La vida después de la muerte no era nada como me lo imaginé. No sé qué esperaba, pero definitivamente no era eso. Las preguntas inundaban mi mente. ¿Cómo se supone que iba a tomar una decisión cuando no estaba al tanto de las consecuencias de mis acciones? No podía quedarme aquí. Pero ¿y si me enviaban a algo peor? Si no regresaba a casa, quizá podría ocultarme con otras personas como yo. Tratar de crear juntos una existencia pasable. Eso sería mejor que ser enviado a otro infierno. No. No podía pasar la eternidad así. Me negaba a que lo fuera. Si hubiera tan siquiera la más fina hebra de esperanza, la usaría. No quería vivir cuestionándome sobre lo que pudo haber sido. No quería ser atormentado por el resto de mis días. Iba a alimentar al cerdo y aceptaría cualquier cosa que el destino eligiera. Hasta donde me concierne, esa era la única opción aceptable. Iba a alimentar al cerdo. Oye, Marvin. Marvin. Llamé, sacudiéndome en mi silla. He tomado mi decisión. Marvin. Luego de un par de minutos, escuché pisadas en el pasillo. Marvin caminó por la puerta con una expresión de fastidio en su cara. Ya lo decidí, dije. Voy a alimentar al cerdo. Suena a que en serio lo pensaste desde que te dejé. Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Estuve en tu lugar. Mi elección fue otra. Marvin me puso una venda negra, cegándome. Tomé tanto aire como pude, pero cada pulmón se sintió vacío. Sentí cuando me desató de la silla y mi cuerpo se alivió conforme mis músculos entumecidos se deshacían de la presión. Cavé mis dedos en mi espalda y me estiré oyendo mis huesos crujir. No te quites la venda y sígueme. Mis piernas temblaron cuando sostuvieron mi peso. Mis muslos se estremecieron al acostumbrarse nuevamente al movimiento. Estiré mis manos y encontré el hombro de Marvin. Posé mi mano en él mientras caminábamos afuera del cuarto. A medida que entrábamos al pasillo, fui recibido súbitamente por sonidos que no había advertido antes. Metal chocando, un sonido duradero de carne desgarrándose, algo vomitando. Estos sonidos cobraron vida en mis oídos, pintando la oscuridad ante mis ojos, con escenas imaginarias de depravación. Me aferré al hombro de Marvin, trastabillando detrás de él con mi corazón atronando. Oí que algo nos seguía el paso, pero Marvin no parecía darse cuenta. O, si lo hizo, no le importaba. Entramos a una recámara que apestaba a carne descompuesta. De pronto, choqué con Marvin porque se detuvo. Retrocedí unos pasos y susurré mis disculpas. Pude sentir movimiento frente a nosotros, el pesado ruido de cadenas y un estallido inusual contra el suelo metálico. Y otra cosa. Un bufido. El cuarto se llenó con el chillido de un cerdo inmenso. Tapé mis oídos. Mi cabeza era taladrada por el gemido agudo. Apreté los dientes mientras el sonido hizo eco contra el metal y se fundió en una sucesión de bufidos y gruñidos. Sonaba absolutamente descomunal. He traído otro. Quiere alimentar al cerdo. Esperé, aguardando una respuesta. La venda sobre mis ojos aún confinaba mi vista a la oscuridad. Me di cuenta de que mis rodillas estaban temblando y mi espalda se había empapado de sudor. Mi pánico era tangible. Si eso es lo que deseas. Marvin tomó mi mano e hizo una reverencia. Aparentemente, una especie de conversación había acontecido. Tomó mi muñeca y me empujó hacia adelante. El cerdo te necesita más cerca. Mi cuerpo completo tembló y mis rodillas se plantaron en su lugar.
Despojado de mi visión, levanté mis manos para poder orientarme. Tenía mareo por el hedor a podredumbre. Sentí que iba a vomitar otra vez. No sabía en dónde estaba o qué horror me deparaba. Me sentía perdido y diminuto. Por favor, déjame ver lo que está pasando. Marvin se había colocado detrás de mí, empujándome lentamente. Guió mis manos hasta algo mientras caminábamos al unísono. Incluso con la venda en mis ojos, podía ver una masa gigante ante mí. Era un punto de negro en un lienzo ya oscurecido. Caminando, un líquido viscoso me cayó en el rostro y me atraganté con él. Intenté girarme. El agarre de Marvin se hizo más fuerte y me obligó a continuar. Podía sentir algo frente a mí, una masa viva de carne. El olor se agravó a un nivel despreciable y me atraganté por segunda vez. Pronto, el aire caliente comenzó a embestir mi cara, una explosión de calor que llegaba en ráfagas breves. Y luego el cerdo chilló directamente frente a mí. Esa era la fuente de la oscuridad en mi visión borrosa. Una criatura gorda y titánica que soplaba aire en mi cuerpo con cada respiro que liberaba. Marvin levantó mis manos y ahora yo estaba tocando el hocico de la bestia. Me eché hacia atrás de inmediato, pero Marvin empujó mis manos de vuelta. El pelaje del cerdo era rígido y quebradizo, y, mientras mis manos temblorosas exploraban su nariz, el tamaño del animal se me hizo evidente. Era del tamaño de un elefante y tuvo que haber pesado más de 1 tonelada. Su carne se contoneó bajo mis manos sudorosas y abrió su hocico un poco. Mis dedos se enroscaron en los dientes. Era del tamaño de sillas de comedor, y me di cuenta de que su boca era absolutamente cavernosa. El cerdo chilló de nuevo y escuché a sus pezuñas pisotear el suelo. La habitación empezó a temblar. Quítame esta venda, por favor. Marvin había retrocedido un poco y lo escuché. No te conviene que haga eso. Salté cuando el cerdo me dio un empujón con su nariz, sintiendo ese círculo húmedo de carne aplastarse contra mi cara. Alimenta al cerdo. Tomaste tu decisión. Ahora afróntala. Si sigues sudando y temblando, el cerdo odiará tu sabor. Mis ojos se abrieron de par en par bajo la tela. ¿Odiará mi sabor? Marvin permaneció en silencio. No. No. La voz de Marvin retumbó. Métete en su boca y no pares hasta que haya terminado contigo. Marvin. Por favor. Tiene que haber otra manera, no me hagas hacer esto. Me había convertido en una maraña de mocos y lágrimas. Mis palabras borboteaban como balbuceos de niño. Marvin dio unos pasos adelante y me pegó en la cara. Hazlo ya, maricón. Esto fue lo que pediste. El cerdo respiraba contra mi cara, su hocico estaba a centímetros de mí. El olor y el calor que emitía me hizo querer vomitar de nuevo, pero lo contuve. Esto era una locura, no podía estar pasando. Mi mente se retorció en el caos y miedo. Tenía que haber otra manera. No podía hacer esto, no podía hacer esto. Las palabras de aquella mujer me llegaron en medio de un lapso de calma. A veces, enfrentar tu miedo es mejor que sufrir por toda la eternidad. Sé valiente. Esta era mi única oportunidad para volver al mundo de los vivos. Había cometido un grave error. Si pudiera volver y cambiar mi vida, no tendría que pasar una eternidad aquí. Podría cambiar mis decisiones, encontrar empleo en otro lugar. Donde sea siempre y cuando fuera lejos del cerdo. Mis manos temblorosas se aferraron de su pelaje. Lo sentí inclinar su cabeza y abrir la boca. Estaba esperándome. Su aliento espeso y caliente me rociaba las fosas nasales. Era ahora o nunca. No había vuelta atrás. Lentamente, tomé sus colmillos y trepé en su boca. Apretando mis dientes, empujé mi cuerpo hacia adentro. El cerdo levantó su cabeza y caí sobre mi estómago, pudiendo sentir su lengua aplicando presión en mi cuerpo. Había saliva y moco que goteaban a mi alrededor. El calor era tan penetrante que casi me desmayé. Mis rodillas se frotaron en sus dientes frontales conforme recuperaba mi postura. Llorando, aterrorizado, me estiré y encontré más dientes. Todo mi cuerpo estaba empapado en viscosidad y sollocé en mi camino por su dentadura, expectante. Pero el primer mordisco se precipitó sobre mí con una velocidad mecánica. Yacía bajo grandes estalactitas de marfil. Mi cuerpo era comprimido y arrancado de lugar a lugar. Escuché como una de mis piernas se quebraba al instante. El hueso mojado salía a través de mi piel. Temblé violentamente, conteniendo los espasmos del trauma. Su lengua me empujó y me dislocó el hombro. Un pilar caliente me había mordido la clavícula. Mis ojos salieron de sus cuencas y vomité agresivamente, habiendo perdido el control sobre mí mismo. Seguí arrastrándome. Gritando, con mis ojos proyectándose hacia cada rincón, me eché adelante y busqué soporte con mi brazo sano.
Apreté mis dientes, delineados con sangre, mientras mis dedos envolvían algo sólido. El cerdo me mordió de nuevo. Su lengua giró mi cuerpo para que sus molares pudieran triturar mis rodillas. Presioné mis dientes con tanto vigor que se agrietaron. Aun cuando el dolor ennegreció por completo mi mirada, mis alaridos me forzaron a mantener abiertos los ojos. «Vamos, hijo de puta. Vamos», supliqué. Mi cabeza parecía que iba a estallar y el cerdo me mordió una vez más. La sangre explotó desde mi boca con un jadeo enérgico. Me había atravesado el estómago, moliendo mis entrañas en la forma de fideos inflamados. La oscuridad me consumió y el trauma de mi cuerpo se había generalizado tanto que no pude hacer otro sonido. En mis últimos momentos de lucidez, hizo temblar su lengua hasta que me deslizó por su garganta. Oscuridad. Cayendo. Sofocándome. Noticias de última hora. Un hombre fue encontrado casi muerto en su cobertizo por unos niños que buscaban su pelota. El hombre había intentado ahorcarse. Esto se confirmó al encontrar una última voluntad escrita, una silla en el suelo y una cuerda rota que colgaba de su cuello. Los niños llamaron a las autoridades inmediatamente y el hombre fue trasladado al hospital. A pesar de los mejores intentos de los paramédicos, la condición del hombre es bastante delicada. No se sabe si el hombre sobrevivirá. En el 2020, me gradué de la secundaria. Tenía toda una vida por delante. Tenía muchísimas esperanzas por mi futuro. Mis padres me querían, tenía una chica especial y empezaría un nuevo trabajo en el verano. Eso fue en 2020. Estamos en el 2025. En los 5 años transcurridos desde entonces, no he logrado absolutamente nada. No he ido a la universidad, no he conseguido un mejor trabajo, y ni siquiera he sacado mi licencia de conducir. Mi vida amorosa logró empeorar. La chica con la que estaba me cambió por un tipo con un mejor auto y no he conseguido a alguien más. Soy lo que se llamaría un perdedor. Mi vida entera está consumida por la televisión, mi trabajo y la apatía. Cada día me doy cuenta de que podría y debería estar ahí fuera, haciendo cosas. Me digo a mí mismo todos los días que lo haré mañana. Conseguiré un mejor trabajo mañana. Bajaré de peso mañana pues había subido 20 libras. Me inscribiré en la universidad mañana. Pero el mañana nunca llega. En cambio, mi vida transcurre como el status quo. Me despierto al mediodía, desayuno algo congelado en el microondas, voy al trabajo, regreso, y me acuesto. Mis padres están desesperados por verme salir y conseguir mi propio departamento. Y como dije, sé perfectamente que debería. Pero simplemente no hay motivación. Estoy estancado por falta de un término mejor. Me volví tan patético que soñaba con sexo descabellado la mayor parte del tiempo. Siempre me consideré un hombre tradicional y no quería simplemente contratar a alguna prepago. Hacerlo sería genial, pero me gustaría algo más que eso. Aquí es en parte donde comienza mi historia. Estaba hablando con Travis, un chico que conocía del instituto. Me preguntó cómo estaba y salió el tema de las citas. No podía decirle que nunca había hecho nada parecido, así que le dije que sí tenía novia. Esa noche, tuve un sueño con la chica que le describí. Fue muy bonito. No entraré en detalles porque es algo vergonzoso, pero es muy reconfortante sentir que alguien más te abrace de cucharita. Fue al día siguiente de tener ese sueño. Como de costumbre, estaba navegando por internet. Había optado por mis foros de siempre, nada fuera de lo común. Por primera vez en meses, recibí un mensaje de alguien en Reddit. No soy muy conocido allí y no publico a menudo, así que no sabía por qué alguien me contactaría. Cuando abrí el mensaje, era de un usuario llamado LDM43. ¡Qué nombre tan raro! Su avatar, firma y todo lo demás en su perfil era de un rosa dulce y tierno. Su avatar era un gatito con alas de ángel sobre una nube rosa. Casi me dan arcadas de lo demasiado dulce que era.
Me di cuenta de que su perfil estaba completo, pero, por lo que parecía, no tenía publicaciones ni ningún otro tipo de interacción con la página. El mensaje que me habían enviado era algo que no entendí del todo hasta mucho después. ¿De verdad soy tu novia? Te juro que no te arrepentirás. Yo también te quiero y creo que seremos muy felices juntos, Daniela. Pensé que podría ser spam o algo así que borré el mensaje y seguí con lo mío. 2 días después, recibí otro mensaje de LDM43. Oye, ¿cómo es que nunca respondiste? Dijiste que era tu novia. Te quiero mucho, Daniela. Qué bot de spam tan persistente y extrañamente específico. Nunca había visto un bot de spam así. Pero, de nuevo, temí que siguiera siendo spam y simplemente borré el mensaje. Quizás respondería si me volvieran a escribir. Me volvieron a escribir. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez, un poco diferente a los anteriores. ¿Por qué no me hablas? Creía que estábamos enamorados. Estábamos destinados a estar juntos, Daniel. Incluso nos llamamos igual. Ahora, por favor, deja de hacer tonterías y háblame, Daniela. Esto no podía ser un bot de spam. Ningún bot de spam puede adivinar tu nombre. Podría haber sido solo una coincidencia, pero madre mía. Sería la reina de las coincidencias. Tenía miedo de responderle a esta chica. No tenía ni idea de quién era ni cómo sabía quién era yo. Había algo muy sospechoso en todo esto. Decidí contactar con un moderador del foro. Le expliqué que nunca le había dicho mi nombre a nadie en línea y que no tenía nada que conectar a mi vida real con mi vida en internet, y que no había forma de que supieran quién era yo, aunque los conociera en persona. El moderador dijo que comprobaría la IP de la cuenta LDM43. Al poco rato, el moderador me respondió. Según él, los mensajes se enviaban desde mi propia dirección IP. Insistí en que tenía que ser un error. ¿Alguien estaba usando un VPN o algo así? Nada tenía sentido. Decidí responderle. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué tienes la misma dirección IP que yo? Soy tu novia, tonto. Estamos enamorados, me lo dijiste. Claro que sé el nombre de mi pareja. Deja de decir eso. No conozco a nadie que se llame Daniela. Creo que te has equivocado de persona. ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso hay alguien más? En ese momento, decidí ignorarla. Era mejor simplemente cortar todo vínculo con ella. Algo raro estaba pasando, pero olvidarlo por completo me libraría de eso, ¿no? Decidí irme a la cama entonces. Todo fue normal durante unos días. Ahí fue cuando empezó el verdadero problema. Visité Reddit y vi una nueva publicación. El título era Noticias preocupantes. Estimados usuarios. Hemos recibido noticias preocupantes de la policía. Un moderador del foro del Señor de los Anillos, cuyo nombre real es Jason Weber, fue encontrado muerto ayer en su casa. La policía afirma que fue un homicidio. No se darán más detalles sobre su muerte aquí. Nuestras condolencias a la familia y amigos de Jason Weber. Lo que me daba miedo es que ese era el moderador al que le pedí ayuda con Daniela. Esto era demasiado para ser una coincidencia. No podía quitarme la sensación de que Daniela estaba involucrada de alguna manera en esto. Si estaba en lo cierto, conseguí que mataran a este sujeto. No quería leer más. No leí la publicación hasta que noté algo que me dio escalofríos. Último mensaje de LDM43, hace 1 minuto. ¿Qué diría? Casi me daba vergüenza. Siento muchísimo lo sucedido. Era el mejor moderador, aunque solía indagar demasiado en las cosas. Dios mío. Solía indagar demasiado en las cosas. ¿Qué demonios significaba eso? Decidí enviarle un mensaje. ¿Quién demonios eres y qué hiciste? Soy tu novia, como dijiste. Tengo muchas ganas de que seamos algo más. Eventualmente. A veces la gente necesita aprender a no meter las narices donde no debe. Ahora era el momento de que interviniera la policía. En ese momento me quedó claro que, de alguna manera, había descubierto que el moderador le había hecho una comprobación de IP y lo había matado por ello. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo sabía? Contacté a la policía y les mostré los mensajes privados que intercambiamos, y cómo básicamente confesó su participación en la muerte del moderador. Lo tomaron en cuenta y dijeron que me contactarían. Me contactaron unos días después. Dijeron que habían encontrado mis huellas digitales en la escena del crimen. El moderador vivía en Oregon, un lugar donde nunca he estado. ¿Cómo demonios podían estar mis huellas allí?
Ahora todo tenía menos sentido que nunca. La policía me consideró sospechoso, pero no uno contundente, ni siquiera con las pruebas físicas. Situaron su muerte a las 10:43 de la mañana, cuando yo estaba dormido. Y me habían visto despierto en mi casa alrededor del mediodía. La policía comprendió que era imposible que hubiera llegado a Oregon, cometido un asesinato y regresado a Pensacola en tan pocas horas, todo sin que nadie se diera cuenta. La investigación se topó con un obstáculo, ya que la persona a la que la evidencia apuntaba tenía una coartada irrefutable. Sumando al asunto de la dirección IP, no había pruebas de la existencia de otro sospechoso. La policía creía que me había estado enviando esos mensajes a mí mismo, pero no tenían respuestas sobre cómo pude haber cometido el asesinato. En la esquina de mi página de Reddit, vi algo que me hizo reflexionar. El pequeño icono de mi correo indicaba 26 mensajes nuevos. ¿Estás enfadado conmigo? No quise hacer nada malo. Lo siento, pero la gente tiene que aprender. Si te lo decía, te asustarías. Lo siento. Danny, háblame. ¿Dónde estás? Danny, no hagas esto. ¿Por qué estás enfadado? Se lo merecía. La gente no debería interponerse entre nosotros. Danny, esto no tiene por qué afectar en nada. Aún podemos estar juntos. Seguiremos estando juntos. No sería la esposa perfecta para ti. Haré lo que quieras. Danny, tengo tantas ganas de ti. Danny, ya soy tuya para hacer lo que quieras. Danny, te quiero adentro. Ya te siento. Oh, no, Danny, me estoy mojando. Solo puedo imaginarme a qué sabes. Danny, tu foto siempre funciona. ¡Qué desvergonzada! Los 26 mensajes figuraban como enviados en un lapso de aproximadamente 1 minuto y medio. Algo andaba muy mal en esto. Nunca he publicado ninguna foto mía en ningún sitio web. Decidí que no quería saber nada más de esto. Decidí que dejaría Reddit y que la bloquearía solo para estar seguro. Intenté seguir con mi vida, con lo poco que me quedaba. Durante semanas, conversé con algunos conocidos del instituto, me pasé a una nueva página y mantuve un perfil bajo. La nueva página a la que entré fue Facebook. Me hice amigo de un tipo llamado Miguel. Miguel era un tipo inteligente que sabía mucho sobre el tema de la página, aunque el cabrón se creía profesor de gramática. Unas semanas después de involucrarme en un grupo, vi algo que me heló la sangre por unos segundos. Miembro más reciente, LDM43. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haberme seguido hasta aquí? Ni siquiera usaba el mismo nombre de usuario. ¿Cómo rastreaba mis pasos? Pensé en denunciarla al personal de la página, diciéndoles que era una persona que me había acosado en el pasado. Pero sabía que si lo hacía podría matar a alguien más. A los pocos minutos de unirse al sitio, su perfil ya estaba completamente lleno. La observé durante días. No hizo ningún movimiento. Nunca me contactó ni publicó nada. Empecé a distanciarme de Facebook, pero no quería abandonarlo por completo. Lo hacía cuando lo necesitaba. Durante meses, seguí sin que ocurriera nada extraño. Daniela parecía contenta con simplemente observar lo que hacía. Empecé a tener sueños extraños. Una joven de pelo negro y ojos ámbar entraba en mi habitación mientras dormía y me aliviaba. Parecía tener entre 20 y 25 años. No tenía ni idea de por qué seguía teniendo ese sueño. Nunca antes había tenido sueños recurrentes, pero considerando el tema, no me importaba. Un día de junio, recibí un mensaje de Travis. Me preguntó cómo estaba mi nueva novia. Decidido a seguir con la farsa, le dije que estaba bien. Me preguntó cómo se llamaba. Por alguna razón que aún no logro explicar, le dije que se llamaba Daniela. Cuando terminó la conversación, me pregunté en voz alta por qué demonios había hecho eso. Por lo que había entendido, Daniela parecía estar observándome, así que decir eso probablemente la provocaría. Un mensaje nuevo. Danny, me alegra tanto que me quieras lo suficiente como para hablarles de mí a tus amigos. Me alegra saber que tu corazón canta cuando piensas en mí como el mío cuando pienso en ti. Besos y abrazos. Soy un idiota. Sabía que tendría que tener cuidado con lo que decía de ahora en adelante. Sigo sin tener ni idea de cómo era posible que me estuviera observando, pero estaba seguro de que sí. También la bloqueé en Facebook. No tenía ni idea de si eso serviría de algo, pero lo hice de todos modos. Tenía que encontrar la manera de alejarme de ella. La atención de una chica era genial, pero no por una loca dispuesta a matar. Pasaron 3 días sin tener contacto con Daniela.
Al tercer día, Travis me contactó. Salió el tema y le dije que había roto con Daniela. Dijo que era una lástima y lo dejamos. ¿Qué más podía hacer? Era la mejor manera de evitar hablar de ella. Tenía que dejarle claro que no conseguiría lo que quería. Unos días después, Travis me envió el enlace de una noticia. Una chica llamada Julia fue encontrada asesinada. El asesinato se describió menos como un asesinato y más como una carnicería. Dijeron que la encontraron atada a una mesa, desnuda, con la boca y los ojos cosidos. Tenía objetos afilados clavados en cada centímetro cuadrado de su piel. Según la autopsia, alguien le rompió los dientes a través de sus labios. Probablemente con un martillo. Como su boca estaba costurada, ella se atragantó con pedazos de sus dientes. Julia fue la primera chica de la que me enamoré. Eso fue en el segundo grado. Y también la última vez que la vi. Este hecho me llevó a pensar que Daniela podría haber estado involucrada de nuevo. El lugar donde fui al instituto no estaba cerca de Oregón ni de donde vivo ahora. Si Daniela era realmente la asesina, quienquiera que fuera, se cambiaba de lugar mucho. Pero lo preocupante es que no hay forma de que supiera que alguna vez estuve interesado en Julia. Nadie podría haberlo sabido. Nunca se lo dije a nadie y ni siquiera lo recordé hasta que me enteré de que murió. Daniela no solo sabe más de lo que debería, sino que sabe más de lo humanamente posible. Ahora empezaba a asustarme de verdad. Ya no preguntaba quién era Daniela, sino qué era. Pensé mucho en mi siguiente paso. ¿Quién creen que lo hizo? Le escribí a Travis. No tienen ni idea. Mientras pensaba en algo más que decirle, me contestó de nuevo. Espera, alguien toca mi puerta. Travis se fue un rato. Mientras tanto, empecé a hablar con Miguel. Mientras hablaba con él, dijo algo que me llamó la atención. Entonces, Dani, ¿qué te pareció Breaking Bad? Miguel no sabe mi nombre. Nunca se lo he dicho y no tendría forma de enterarse. Miguel, ¿acabas de llamarme Dani? Sí, me atrapaste. Confundido y asustado le dije. ¿Pero qué le pasó a Miguel? Daniela, eres tú. Ajá. No me dirigías la palabra, así que tuve que hacerme pasar por alguien que te conoce. Qué listo, ¿verdad? ¿Dónde está Miguel? Bueno, no podía hacerme pasar por él, dejándolo con vida. Bloqueé la cuenta de Miguel en ese mismo instante. ¿Qué podía hacer? ¿Acaso ella seguiría matando gente? ¿Por qué? Finalmente, Travis me contestó. Terminamos la conversación después de un poco más de bromas. Dijo que estaba cansado y se fue a la cama, en lo que describiré como una coartada. Abrí mi cuenta de Facebook y decidí probar algo. Desbloqueé la cuenta de Daniela, permitiendo que todo lo que me había publicado o enviado fuera visible. 863 mensajes nuevos. Daniel, ¿cómo es esa tontería de que ya no estamos juntos? Daniel, respóndeme, cretino. Me prometiste que estaríamos juntos para siempre. Háblame. Ahora. Daniel, me voy a enfadar. Por favor, responde. Si no contestas, me voy a enfadar. Me estás enojando. Voy a empezar a hacer cosas. Estoy sangrando, mira lo que hiciste. Voy a ir a buscarte. Lo siento, no lo digo en serio. Todavía te quiero, todavía puede funcionar. Por favor, responde, por favor. Daniel, si no respondes, te mataré. Mira lo que me hiciste hacer, creo que está muerta. Daniel, lo siento. Daniel, perdóname, no lo digo en serio. Responde, por favor. Responde, por favor. Responde, por favor. Responde, por favor. Revisé los mensajes. Y así siguió el resto de la cadena. ¿Qué demonios? Esta persona, o lo que fuera, estaba completamente trastornada. La volví a bloquear y me fui a la cama. Me estaba volviendo loco. Al día siguiente, recibí un mensaje de Travis. Enseguida supe que algo no iba bien. Oye, amigo, ¿qué tal está la chica con la que sales? Ya te lo dije, rompí con ella. Bueno, ¿no te parece cruel? Ni siquiera la conoces. Creo que la conozco bastante bien. ¿Mataste a Travis también, desgraciada? Claro que sí. Después de todo, era una mala influencia para ti. Te daba ideas tontas como romper conmigo. Tuve que deshacerme de él. ¿Por qué? ¿Por qué haces estas cosas? Porque te quiero, torpe. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que me conoces? Ni siquiera nos conocemos. Te
conozco bastante bien. Ahora deja de hacer tonterías. Siento haberme enfadado contigo. No puedo seguir enfadada contigo, te perdono por haber roto conmigo. Nunca salimos. Claro que sí. Me lo dijiste. No existes. Le mentí a Travis. Le dije que salía con alguien para quedar bien. Nunca estuvimos juntos porque no eres real. Como que no soy real, tontito. Soy lo que pediste. Ah, por cierto, espero que no estés celoso, pero vi el pene de tu amigo. Estaba en la ducha cuando llegué. ¡Qué vergüenza! Bueno, ahora tengo sangre por todas partes. Voy a ducharme. ¿Te me unes? Rompí mi computadora en frustración. Encontraron el cuerpo de Miguel metido en el armario de su habitación. Le habían cortado la garganta, la cabeza y las manos. Resultó que su verdadero nombre era Evan. Vivía en Arkansas, lejos de los otros asesinatos. Más tarde encontraron el cuerpo de Travis en la ducha. Alguien lo había masacrado con un hacha y luego le vertieron ácido cuando seguía vivo en el suelo. Estaba tan hecho pedazos que apenas era reconocible. Esto continuó durante semanas. Personas que conocía de la escuela o de antes, personas que conocía por internet, estaban siendo secuestradas y asesinadas brutalmente, y nunca encontraron evidencia de quién pudiera estar cometiendo el delito. Aparte de mis huellas dactilares. Pronto me mantuvieron bajo observación. Cuando quedó claro que algunos de los asesinatos ocurrían mientras yo estaba siendo observado directamente, me dejaron ir. Pensaron que alguien intentaba incriminarme de alguna manera. ¿Qué podía hacer al respecto? Ella mataba gente básicamente porque me conocían. Estaba solo, pero ahora lo estaba aún más. La mayoría de las pocas personas que conocía estaban muertas. Decidí hacer algo que no creía que haría. Desbloqueé a Daniela y le envié un mensaje. Daniela, por favor. Mi corazón siempre fue tuyo, pero por favor, deja de hacer esto. Es una carnicería. Lo único que haces es lastimar a la gente. Literalmente, en cuestión de segundos, recibí una respuesta. Sabía que me querías. ¿Somos oficialmente pareja ahora? Tenía que pensar en cómo responder. Sabía que, respondiera lo que respondiera, no había vuelta atrás. Lo hemos sido por mucho tiempo. Al escribir eso, sentí que se me helaba la sangre, como si hubiera cometido un terrible error. Vale. No te muevas. Voy para allá, amor. Quizás me pongo mis panties negras, si es que me pongo algo. Nos vemos pronto. Pasó una hora aproximadamente. Miré al techo, dándome cuenta de que quizá acababa de firmar mi propio certificado de defunción. Esta chica era peligrosa, y ahora venía a mi casa. ¿Debería prepararme? ¿Debería matarla cuando llegara? ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Era siquiera humana? Preparé la casa con trampas improvisadas y me atrincheré en mi habitación. Después de una hora, oí ruidos que venían de abajo. Gritos. Golpes. Estaba aquí, y estaba matando a mis padres. Las trampas se activaron. El ruido se detuvo por un momento. Los gritos continuaron al poco tiempo. ¿Qué podía hacer? Nada. Esas trampas atacaban con agua hervida y cuchillos de cocina. Si eso no sirvió, nada lo haría. Estaba paralizado por el miedo, y para cuando me calmé, todo el ruido de abajo había cesado. Probablemente ya estaban muertos. No podía hacer nada más que esperar a que ella viniera por mí también. Me senté arriba en la silla del ordenador, mirando la puerta del dormitorio. Oía pasos subiendo las escaleras. Todo el ruido cesó cuando se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Cerré los ojos y aparté la mirada de la puerta. La oí abrirse lentamente con un crujido. Alguien entró en la habitación. Dani. Levanté la vista para verla. Frente a mí estaba una joven muy golpeada. Tenía entre 20 y 25 años. 1,50 m de altura. Cabello negro y liso que le llegaba a los hombros. Rostro de revista pero lleno de golpes y rayones. Sus ojos miel estaban rojos. Llevaba una camisa de vestir blanca sumamente desgarrada. Pantalones negros ajustados de seda. Su piel blanca estaba llena de moretones. Cuerpo delgado y en forma. La miré fijamente, y me di cuenta de algo. Era exactamente igual a la chica que aparecía en aquellos sueños. Dani, me alegro mucho de verte. No respondí. Aparté la mirada hacia el suelo. Dani, ahora que estamos juntos, las cosas pueden ser como estaban destinadas a ser. No respondí. Me quedé allí sentado con la mirada perdida.
Está bien, Dani, ahora estamos juntos. Nada nos separará jamás. Ya no la miraba. Sentí que me ponía una mano en el hombro. Me frotó el hombro y puso la otra mano sobre el mío. Se sentó en mí y me envolvió con sus piernas. Empezó a acariciar mi rostro. ¿Quién eres?, le pregunté finalmente. Soy Daniela, soy justo lo que siempre quisiste. Al decir eso, se levantó e hizo una pose sutil, como un maestro de ceremonias presentándose ante mí. Estaba extrañamente alegre para alguien tan golpeada. ¿Qué eres?, Soy todo lo que siempre has deseado en una mujer. dijo, sentándose en mi cama. No querías una mujer cualquiera para quitarte las ganas. Querías amor puro. Yo arrebaté vidas por ti. No hay amor más puro que ese. ¿No lo entiendes, Dani? Me pediste en un deseo, y aquí estoy. LDM 43, mi propósito es amarte. Eternamente. Existo únicamente para amarte, Dani. Solo tienes que aceptar mi amor. Al decir eso, se levantó. Se desabrochó su camisa. Tomó mis manos y las puso sobre su sostén. Su sostén negro ocultaba un busto pronunciado. Apreté sus pechos con rabia. Mi rostro lleno de lágrimas y frustración. Ella gimió y se sonrojó. Me ofreció su sonrisa mientras acercaba su rostro al mío. Sus ojos rojos me miraban con cansancio. Rogaban por cariño. Por mi cariño. Por mi calor. Cerró sus ojos y me besó. Bajé mis manos y rodeé su cintura. Al separar sus labios de los míos me tomó de la mano, guiándome a mi cama. No pude evitar ver las manchas de sangre en la pared fuera de mi cuarto. Me tapé la cara con mi otra mano. Esa noche me entregué a su juego perverso. Había ganado. Había conseguido exactamente lo que quería. Amarme. Desperté a la mañana siguiente. Seco. Sentía la humedad a mi alrededor, contra mi piel. Me incorporé en la cama y miré a mi lado. Daniela yacía allí, desnuda e inconsciente. Se miraba tan frágil e indefensa. Tan tierna. Pero esta mujer había hecho cosas imperdonables a mí y a la gente que conocía. Era un monstruo. Todavía no sabía qué era realmente. Pero allí estaba. Desnuda en mi cama. Empapada en mi sudor y la sangre de sus últimas víctimas. Mis padres. Al recobrar la compostura, me recosté nuevamente. Apoyando mi cabeza sobre su espalda. Había hecho mi cama y ahora tenía que acostarme en ella. Me gustara o no. Ella era todo lo que me quedaba. Te voy a contar un secreto bastante peligroso. Si esto sale a la luz, cierta corporación sufrirá daños irreversibles. Pero ya no me importa lo que ellos puedan hacerme. Y lo que estoy a punto de contarte te hará pensarlo 2 veces antes de reservar una habitación y visitar el parque. Ahora. Los parques de Disney están diseñados de manera bastante inteligente. Si alguna vez fuiste y viste el gran tamaño de las multitudes en el parque, me imagino que te preguntarás cómo es que los empleados logran transportarse tan rápida y discretamente. La respuesta es que cada parque cuenta con habitaciones secretas. Estas últimas son utilizadas con varios propósitos. Algunas son utilizadas con el único propósito del transporte. Y si a alguien en la compañía se le pregunta por ellas, están entrenados para dar una respuesta similar. Aunque en el fondo sentirás que están ocultando algo. Y así es. Existe un segundo tipo de habitación. De hecho, su existencia es tan delicada que si un empleado se da cuenta de ella se le obliga a firmar un acuerdo de no divulgación. Estas habitaciones solo pueden ser accedidas por personas con una ridícula solvencia económica. Solo para ponerte en contexto. Ni tú ni yo estamos cerca de tenerla. Mi informante me dijo que vio de todo en esas habitaciones. Pues dado a lo estricta que era la admisión, se valía todo. Había drogas, licor, prostitución e incluso trata de personas. Pero a nadie le importa escuchar sobre el Club 22. Por más infame que suene, lo que sucede ahí es bastante cliché. La verdadera manzana de la discordia se encuentra en la habitación 0. Si abres el navegador y buscas algo al respecto es improbable que encuentres algo. Esto se debe a que la compañía ha gastado una gran parte de sus ingresos para prevenir que se sepa sobre ella. La primera vez que otro de mis informantes se dio cuenta de ella estaba haciendo una remodelación a una de las áreas del parque.
En un momento dado, se dirigió a un superior en relación con unos extraños planos de construcción. Había una amplia zona rectangular marcada en los planos, del tamaño aproximado de un supermercado. La zona no tenía nombre y solo decía no excavar. Su superior no solo lo miró con apatía, sino que le cambiaba el tema desesperadamente. No quería hablar de ello, no quería saber nada, y terminó la conversación con un: este espacio se ha dejado en blanco intencionadamente. Mi informante no lo entendió. La zona parecía un desperdicio de espacio, y chocaba directamente con el trabajo que se le había encomendado a él y a su equipo. Empezó a husmear por la zona en su tiempo libre, y solo encontró una puerta de acero en ruinas, y un gran tramo de hormigón un poco más allá. El suelo era gris y se asemejaba al de una base militar. Al explorarlo más a fondo encontró máscaras antigas. Tenían las caras de personajes de Disney con filtros atascados, observó que parecían húmedas por dentro, como la condensación en la ventanilla de un coche. El informante siguió indagando y empezó a hacer preguntas a todas las personas que llevaban trabajando en el parque una década o más. Se topó con callejones sin salida. Nadie estaba dispuesto a hablar sobre el asunto. Hasta que se dirigió a Ingrid. Ingrid era una anciana que trabajaba en un restaurante del parque. Empezó a trabajar en el parque hace 40 años y, aunque nadie tenía huevos para preguntarle directamente, todo el mundo sabía que tenía un montón de historias terribles que contar. Mi informante preguntó por el local vacío, luego por las máscaras antigas, y al principio pensó que recibiría las mismas respuestas que hasta entonces. Pero contrario a los demás, ella permaneció callada. Inquietantemente callada. Incluso temblando. No fue hasta que él estaba a punto de preguntarle si estaba bien que ella le contestó con: la habitación 0. No miró al hombre en toda la conversación. La habitación 0 era otra habitación oculta como las que eran para transportarse y el Club 22. Sin embargo, su gran tamaño y su ubicación en las profundidades del parque la diferenciaban de cualquiera de las otras. Era un refugio antiaéreo. La habitación 0 se construyó para resistir un ataque aéreo masivo, ya fuera llevado a cabo por enemigos del Estado, terroristas o el mismo gobierno. Sin embargo, nada de esto explicaba lo que el informante había estado viendo. No solo las múltiples máscaras esparcidas en el suelo, sino también la habitación vacía. El informante insistía: he estado ahí dentro. No hay nada más que un suelo de cemento y 4 paredes. La anciana sacudió la cabeza y le tapó la boca, ahogando un sollozo. ¿Has estado sobre ella? La anciana se sentó y continuó. En un caluroso día del verano de 1963, alguien o algo hizo sonar la alarma. El parque estaba lleno, y la histeria colectiva se esparció como la peste. La advertencia era clara. Se trataba de un ataque aéreo. Los de seguridad hicieron bajar a todo el mundo al tremendo refugio. Allí les ordenaron que se pusieran las máscaras y se atrincheraran durante el asalto. Después de aproximadamente 7 minutos los turistas y el personal estaban a salvo. Todo quedó en silencio durante unos 30 minutos. Nadie quería morir, así que en cierto modo agradecieron esta extraña medida de seguridad. Las bombas empezaron a caer. Las luces empezaron a parpadear y el escándalo comenzó con los gritos de la multitud. Después de que las bombas se detuvieron, la multitud empezó a irritarse. Las personas empezaron a quejarse y a gritar. Empezaron a empujarse y a arrancarse las máscaras. Oleadas de gritos y chillidos recorrieron la multitud. A pesar de la insistencia de los guardias de seguridad para que se calmaran y mantuvieran la calma, la multitud se fue agitando cada vez más hasta que, finalmente, tras casi una hora de locura, las luces se apagaron. Lo que siguió solo podía describirse como un caos absoluto. En la oscuridad, solo se oían los lamentos de los jóvenes y los gritos angustiados de los adultos. Era un estruendo creciente que ensangrentaba los oídos. Un grupo de empleados y unos pocos turistas salieron por la puerta, dispuestos a enfrentarse a la guerra en vez de la locura que los esperaba bajo tierra. Lo que encontraron los tomó desprevenidos. El parque yacía desolado, pero sorprendentemente intacto. La música seguía sonando, resonando en los silenciosos rincones de la atracción. Es como si el sonido de las bombas y el rugido de los aviones jamás hubiera estado ahí. Al regresar a la habitación 0 para informar que todo había sido una farsa, los que salieron no oyeron nada más que el sonido del viento.
Solo había silencio. Descendí a investigar la causa del rotundo silencio. Llegué a las puertas reforzadas. Al abrirlas sentí como el aire frío se infiltraba entre mis poros. La habitación seguía sumida en oscuridad, pero esta vez no existía el ruido y un olor fétido a químicos provenía desde adentro. Me disponía a entrar, pero una voz surgió entre la oscuridad y me dejó inmóvil. El eco impedía distinguir si la voz estaba al fondo del refugio o si la tenía delante de la cara. El mensaje era simple pero a la vez bastante tétrico. Cierra la puerta, querida. Estás dejando salir el frío. Me eché a correr pero no antes de ver cómo unas manos negras y derretidas cerraban las puertas de hierro. En pocos días, el refugio, las escaleras y las entradas habían sido cubiertas de cemento. Los sistemas de aire, ventilación y los generadores eléctricos fueron retirados, creando un gran espacio vacío. Siguen ahí abajo. Le dijo al informante. Ingrid sacó su teléfono y le mostró una imagen del reporte que se hizo para corroborar su historia. Aunque no explicó cómo lo consiguió, el reporte detallaba que la causa de muerte de las personas bajo tierra se dio por un fallo letal en los sistemas de ventilación. Solo se salvaron 8 personas que salieron antes de que el sistema de ventilación fallara y liberara un compuesto tóxico en cantidades peligrosas. Y dado que los individuos se habían quitado las máscaras y el químico actuó rápido, nadie reaccionó a tiempo. La compañía encubrió el incidente y las familias de los individuos fueron sobornadas o amenazadas para que no acudieran a la policía. Ingrid falleció poco después de contar su historia. Caída accidental, supuestamente, después de levantarse de la cama para encender una luz. Como les dije. Si están dispuestos a silenciar a una anciana que trabajó para ellos por casi toda su vida, no dudo que vendrán a por mí. Así que si no vuelves a saber de mí, asume que me convertí en otra víctima de la habitación 0.